Finge ser mi hija frente al presidente. Fueron las palabras que nunca imaginó escuchar de labios del hombre que durante 15 años la había tratado como si fuera invisible en su propia casa. Marcos Valiente, el magnate inmobiliario más poderoso de Buenos Aires, estaba arrodillado frente a la silla de ruedas de Sofía, con las manos temblorosas, sujetando los reposabrazos metálicos, los ojos enrojecidos por lágrimas, que ella jamás creyó que existieran detrás de aquella fachada de mármol. La escena resultaba tan surreal que Sofía sintió que el aire se volvía denso en el elegante salón de la mansión, donde cada objeto costaba más que lo que una familia promedio ganaba en años. Afuera los jardines perfectamente podados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero adentro, en aquel momento cargado de tensión, el mundo se había reducido a dos personas: el hombre más arrogante que había conocido, y ella, la joven de 23 años, que había pasado más de la mitad de su vida siendo un fantasma en aquella casa de cristal y acero. La historia de cómo Sofía había llegado hasta allí era tan común como desgarradora. Su madre, Elena, había sido contratada como ama de llaves en la mansión Valiente cuando Sofía tenía apenas 8 años. Una madre soltera que hacía malabares entre 3 empleos para mantener a su hija. Elena había visto en aquella oportunidad la posibilidad de un futuro más estable. Vivir en las instalaciones del servicio significaba no pagar renta, tener comida asegurada, y lo más importante, poder estar cerca de su niña. Marcos Valiente era viudo en aquel entonces. Su esposa había fallecido 2 años antes en un accidente automovilístico, dejándolo solo con una fortuna inmensa y un corazón que parecía haberse calcificado por completo. No tenía hijos, no tenía familia cercana. Solo tenía su imperio y una soledad que llenaba con trabajo obsesivo y reuniones de negocios que se extendían hasta la madrugada. Durante los primeros años, Sofía y su madre habían sido simplemente parte del personal. Elena se encargaba de mantener impecable cada rincón de la enorme propiedad, mientras Sofía estudiaba en una escuela pública cercana y pasaba las tardes haciendo tareas en la pequeña habitación que compartían en el ala de servicio. Marcos apenas reparaba en su existencia. Para él, eran tan relevantes como los muebles o las plantas ornamentales. Ocasionalmente cruzaban palabras cuando él necesitaba que Elena le preparara café, o cuando Sofía, por accidente, dejaba algún libro en el área principal de la casa. Pero no había conexión, no había vínculo, solo la distancia infranqueable entre el patrón y quienes trabajaban para él. Todo cambió una tarde de octubre, cuando Sofía tenía 13 años. Regresaba de la escuela en bicicleta por el camino privado que conducía a la mansión, cuando un vehículo que circulaba a exceso de velocidad la embistió. El conductor, un empresario borracho que huía de una fiesta, no se detuvo. Elena recibió la llamada del hospital y su mundo se derrumbó en segundos. Las lesiones de Sofía eran catastróficas: fractura de columna vertebral, traumatismo cráneoencefálico, múltiples huesos rotos. Los médicos fueron claros desde el principio. Había una alta probabilidad de que nunca volviera a caminar. Las cirugías necesarias, la rehabilitación, los tratamientos especializados, todo tenía un costo que superaba por décadas el salario de Elena. La desesperación de aquella madre fue algo que incluso traspasó las gruesas paredes emocionales de Marcos Valiente. Fue la única vez que Sofía lo vio actuar con algo parecido a la humanidad. Marcos utilizó sus contactos para conseguir los mejores especialistas. Pagó cada centavo de los tratamientos médicos. Se aseguró de que Sofía tuviera acceso a la tecnología más avanzada en rehabilitación. Durante meses, mientras la joven luchaba entre la vida y la muerte en cuidados intensivos, él visitó el hospital regularmente, aunque nunca entraba a la habitación. Se quedaba en los pasillos, hablando con los doctores, firmando autorizaciones, asegurándose de que nada faltara. Elena interpretó aquellos gestos como bondad, como la manifestación de un corazón que quizás no estaba tan muerto como parecía. Cuando Sofía finalmente pudo regresar a casa, 6 meses después del accidente, confinada a una silla de ruedas y con un pronóstico incierto sobre su recuperación, Elena le agradeció a Marcos con lágrimas en los ojos. Él simplemente asintió, murmuró algo sobre hacer lo correcto, y volvió a su rutina como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado, aunque tomó años para que se manifestara completamente. Elena, debilitada por el estrés y las noches sin dormir durante la hospitalización de su hija, comenzó a mostrar síntomas de una enfermedad que había estado gestándose en silencio: cáncer de páncreas, en etapa avanzada.
El diagnóstico llegó cuando Sofía tenía 15 años y apenas comenzaba a adaptarse a su nueva realidad en la silla de ruedas. Esta vez, no hubo milagros médicos que el dinero pudiera comprar. Elena tuvo 8 meses desde el diagnóstico hasta su muerte. 8 meses en los que se aferró a la vida con la única preocupación de qué sería de su hija cuando ella ya no estuviera. En su lecho de muerte, con una valentía que solo puede tener una madre desesperada, Elena le suplicó a Marcos que no dejara a Sofía en la calle, que le permitiera quedarse en la mansión al menos hasta que cumpliera 18 años y pudiera valerse por sí misma. Marcos aceptó, pero su versión de la generosidad vino con condiciones invisibles que se hicieron evidentes, apenas Elena cerró los ojos por última vez. Sofía podía quedarse en la mansión, sí, pero no como una hija, no como alguien con derechos o voz. Permanecería en el ala de servicio. Tendría permitido usar ciertas áreas comunes, solo en horarios específicos, y se esperaba que mantuviera un perfil tan bajo que era prácticamente inexistente. Marcos nunca fue cruel de manera activa, no la insultaba ni la maltrataba físicamente, pero su indiferencia era una forma de violencia silenciosa que Sofía sentía cada día. La ignoraba en el desayuno cuando coincidían en la cocina, pasaba junto a ella en los pasillos sin siquiera un gesto de reconocimiento, y cuando tenía invitados, le pedía al personal que se asegurara de que Sofía no apareciera por ningún lado. Los años pasaron en una existencia fantasmal. Sofía completó sus estudios secundarios a través de un programa en línea, ya que Marcos consideraba innecesario pagar una escuela privada adaptada para alguien que técnicamente no era su responsabilidad. Ella desarrolló una fortaleza interior que provenía de la necesidad absoluta de sobrevivir emocionalmente en un ambiente tan frío. Leía vorazmente cualquier libro que pudiera conseguir de la extensa biblioteca de la mansión que nadie más usaba. Aprendió diseño gráfico por Internet. Tomó cursos gratuitos de programación. Todo con la computadora vieja que había sido de Elena. Soñaba con el día en que pudiera independizarse, conseguir un trabajo remoto, rentar un pequeño apartamento adaptado y finalmente salir de aquella jaula dorada donde era simultáneamente invisible y prisionera. Ahora, a sus 23 años, cuando finalmente había comenzado a materializar esos planes, cuando había conseguido algunos clientes freelance y había ahorrado lo suficiente para considerar seriamente mudarse, Marcos aparecía con aquella súplica imposible. El presidente de la nación visitaría la mansión en 2 días como parte de una cena privada con empresarios selectos. Marcos había sido nominado para recibir un reconocimiento presidencial por su contribución filantrópica al país, un galardón que abría puertas a contratos gubernamentales multimillonarios. Pero había un problema que amenazaba con destruir la cuidadosamente construida imagen pública de Marcos Valiente. El presidente tenía valores familiares muy arraigados, y había dejado claro en múltiples discursos que prefería hacer negocios con hombres de familia, con personas que entendieran la importancia de los lazos humanos por encima del dinero. Marcos era conocido públicamente como un hombre solitario, un workaholic sin herederos ni conexiones personales significativas. Sus relacionistas públicos le habían advertido que esto podría ser un obstáculo para obtener el favor presidencial. Necesitaba humanizarse, necesitaba mostrar que detrás del magnate había un ser humano capaz de amor y sacrificio. Y en un momento de pánico calculado, sus ojos finalmente habían visto a Sofía, la joven que había vivido bajo su techo durante 15 años, siendo tratada como un mueble más. La solución era perfecta en su retorcida lógica. Presentarla como su hija adoptiva, la niña discapacitada a la que había acogido generosamente tras la muerte de su madre, a la que había criado con amor y dedicación. Una historia perfecta de redención y nobleza que derretiría el corazón de cualquiera, incluyendo al presidente. La propuesta había salido de los labios de Marcos con una mezcla de desesperación y cálculo que Sofía reconoció inmediatamente. No era un pedido nacido del afecto o del arrepentimiento genuino. Era una transacción más, otra jugada en el tablero de ajedrez que constituía la vida de aquel hombre. Pero lo que realmente había hecho temblar a Sofía no fueron las palabras en sí, sino lo que vino después. Cuando ella permaneció en silencio, procesando la audacia de la solicitud, Marcos hizo algo que jamás habría imaginado posible. Se arrodilló frente a su silla de ruedas. Aquel hombre que había construido su imperio sobre la base de nunca mostrar debilidad, que negociaba con políticos y empresarios desde una posición de superioridad absoluta, estaba literalmente de rodillas frente a la joven que había ignorado durante década y media.
Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban mientras sujetaban los reposabrazos metálicos de la silla. Sus ojos, que siempre habían mirado a través de ella como si fuera de cristal transparente, ahora la observaban con una intensidad que resultaba casi violenta en su urgencia. Sofía sintió que algo se quebraba en su interior, pero no era compasión ni el impulso de ayudarlo. Era rabia, una furia acumulada durante 15 años de ser invisible, de comer sola en su habitación mientras él cenaba en el comedor principal, de escuchar sus pasos alejarse cada vez que ella entraba en una habitación, de ver cómo trataba con más calidez a los jardineros ocasionales que a ella. Toda esa ira contenida subió por su garganta como lava hirviente, pero en lugar de estallar, se congeló en sus cuerdas vocales. No podía darle el lujo de presenciar su dolor, no después de todo. Así que mantuvo su rostro tan inexpresivo como pudo, mientras sus manos apretaban los rines de la silla de ruedas, hasta que los nudillos se tornaron blancos. Marcos continuó hablando, sus palabras cayendo en el espacio entre ellos como piedras en un pozo sin fondo. Le explicó la situación con el presidente, la importancia del reconocimiento, los contratos que estaban en juego, las oportunidades que se abrirían. Pero luego, en un giro que Sofía no anticipó, mencionó el motivo que finalmente logró atravesar su armadura emocional. La madre de Marcos, la abuela que Sofía nunca había conocido porque la mujer vivía recluida en un asilo privado de lujo, desde antes de que ella llegara a la mansión, estaba muriendo. Cáncer terminal, le daban semanas de vida. La anciana, de 87 años, había sido una figura ausente en la vida de Marcos por decisión de él mismo. Después de la muerte de su esposa, Marcos había culpado parcialmente a su madre por haberlo presionado a casarse joven, por haber interferido constantemente en su matrimonio, por haber sido una presencia tóxica que según él había contribuido al estrés que llevó a su esposa a tomar aquella ruta fatal la noche del accidente. Había pagado religiosamente por el mejor cuidado médico posible para ella, pero no la visitaba, no hablaba con ella. La había borrado de su vida con la misma eficiencia con que ejecutaba decisiones empresariales. Sin embargo, ahora que la muerte de la anciana era inminente, algo en Marcos se había removido. Quizás era el peso de ser el último de su línea familiar, quizás era el terror existencial de morir solo como había vivido. O quizás era simplemente la matemática fría de darse cuenta de que sin herederos, su imperio se desmoronaría entre abogados y el Estado. La anciana había enviado un mensaje a través de las enfermeras del asilo. Quería ver a su hijo una última vez. Quería conocer a la nieta que los rumores entre el personal sugerían que existía. Los empleados de la mansión, en su red de chismes interconectados con otros trabajadores domésticos de la alta sociedad porteña, habían tejido una historia alrededor de Sofía. Algunos creían genuinamente que era hija biológica de Marcos de una relación secreta. Otros pensaban que era su sobrina o una pariente lejana. La verdad, que era simplemente la hija del ama de llaves muerta a quien se le permitía vivir ahí por lástima, no encajaba en las narrativas que la gente prefería creer. Y esos rumores habían llegado hasta el asilo donde la madre de Marcos pasaba sus últimos días. La anciana, en su lecho de muerte, se había aferrado a la idea de que tenía una nieta, de que su línea familiar continuaría, de que no todo había sido en vano. Había rogado ver a la niña antes de morir, conocer a la joven que llevaba sangre valiente en sus venas, aunque fuera una última vez. Marcos había ignorado esos mensajes durante semanas, pero ahora, con la visita presidencial acercándose y la necesidad urgente de construir una narrativa familiar creíble, había visto una oportunidad. Si Sofía aceptaba fingir ser su hija frente al presidente, también tendría que visitar a la abuela moribunda. Necesitaban fotografías, evidencia de una relación familiar genuina que pudiera resistir cualquier escrutinio de la prensa o de los equipos de investigación presidenciales. La visita al asilo serviría múltiples propósitos. Generaría imágenes emotivas de 3 generaciones juntas, crearía testigos creíbles de su vínculo familiar entre el personal médico, y le daría a Marcos la coartada perfecta de ser un hombre que finalmente se había reconciliado con su madre gracias al amor por su hija. Era un plan meticulosamente calculado, y Sofía se dio cuenta de que probablemente llevaba días o incluso semanas gestándose en la mente estratégica de Marcos, antes de que finalmente se decidiera a arrodillarse frente a ella. Pero fue lo siguiente lo que realmente hizo que las lágrimas finalmente brotaran de los ojos de Sofía. Lágrimas que había jurado no derramar nunca más en aquella casa. Marcos, todavía de rodillas, con voz quebrada,
por algo que podría haber sido vergüenza, o simplemente cansancio, le dijo que si ella aceptaba si jugaba el papel de hija devota durante la cena presidencial y la visita al asilo, él le daría algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. La verdad sobre el accidente que la había dejado en silla de ruedas. Durante 10 años, Sofía había vivido con la versión oficial. Un conductor borracho sin identificar que huyó de la escena. La policía nunca encontró al culpable. El caso quedó archivado como uno más entre miles de atropellos sin resolver en Buenos Aires. Pero Marcos acababa de confesar, con palabras que parecían arrancadas de lo más profundo de su ser, que él sabía quién había sido, que siempre lo había sabido, que había utilizado su influencia y su dinero para encubrir al responsable porque era alguien importante, alguien cuya caída habría tenido repercusiones en sus propios negocios. El mundo de Sofía se detuvo en ese instante. Todas las preguntas que había enterrado durante años, todos los porqués que había aprendido a no formular porque las respuestas nunca llegarían, de repente tenían la posibilidad de ser respondidas. El nombre del hombre que había destruido su columna vertebral, que había robado su capacidad de caminar, de bailar, de correr, de vivir sin depender de ruedas y rampas. El nombre de quien había matado indirectamente a su madre, porque Sofía sabía en lo profundo de su corazón que el estrés y el dolor de verla así habían acelerado el cáncer que se llevó a Elena. Marcos estaba ofreciéndole ese nombre, esa verdad, a cambio de una mentira. Quería que ella fingiera amor y gratitud hacia el hombre que había permitido que su destructor quedara impune. Quería que sonriera para las cámaras, que sostuviera la mano de una anciana moribunda, que era una completa extraña, que interpretara el papel de hija agradecida ante el presidente de la nación. Todo, mientras sabía que el hombre arrodillado frente a ella había sido cómplice en el encubrimiento del crimen que había destrozado su vida. Las lágrimas finalmente cayeron, pero no eran lágrimas de tristeza o de alegría. Eran lágrimas de una rabia tan pura y destilada que quemaban sus mejillas mientras descendían. Sofía entendió en ese momento la verdadera naturaleza de lo que Marcos le estaba ofreciendo. No era un intercambio justo, era una trampa perfecta. Si aceptaba, se convertiría en su cómplice. Estaría atada a él por la culpa compartida de la mentira. Si rechazaba, viviría el resto de su vida atormentada por no conocer el nombre que podría haber dado sentido a su sufrimiento. Marcos lo sabía, por supuesto que lo sabía. No había llegado a ser uno de los hombres más ricos de Argentina siendo tonto o ingenuo. Había calculado exactamente qué botón presionar, qué oferta era imposible de rechazar, incluso cuando todo en ella gritaba que debía negarse. Sofía cerró los ojos intentando contener el torrente de emociones que amenazaba con desbordarla. Su mente trabajaba a velocidad vertiginosa, procesando no solo la propuesta inmediata, sino todas las implicaciones a largo plazo de cualquier decisión que tomara en ese momento. Durante años había fantaseado con el día en que finalmente pudiera marcharse de aquella mansión, dejar atrás la frialdad de sus pasillos de mármol y la indiferencia de su dueño. Había ahorrado cada peso que ganaba con sus trabajos freelance de diseño gráfico. Había investigado apartamentos accesibles en zonas económicas de la ciudad. Había planeado meticulosamente su escape hacia una vida donde finalmente sería dueña de su propio destino. Pero ahora Marcos le estaba ofreciendo algo que ninguna cantidad de independencia podría darle. El cierre. La respuesta a la pregunta que había vivido como una herida abierta durante una década. El nombre del hombre que la había convertido en lo que era, que había trazado la línea divisoria entre el antes y el después de su existencia. Abrió los ojos y miró directamente a Marcos. Era la primera vez en años que realmente lo veía, no como la figura distante que había sido siempre, sino como el ser humano roto que se ocultaba detrás del traje de diseñador y la máscara de éxito empresarial. Vio las arrugas profundas alrededor de sus ojos, las canas que habían conquistado casi completamente su cabello antes negro, la tensión permanente en su mandíbula que hablaba de años de apretar los dientes contra emociones no expresadas. Marcos Valiente tenía 52 años, pero parecía de 60. El precio de construir un imperio sobre cimientos de soledad y decisiones moralmente cuestionables estaba escrito en cada línea de su rostro. Y ahora, arrodillado frente a ella, parecía más pequeño de lo que jamás había lucido, como si el acto de suplicar hubiera reducido físicamente su estatura. Sofía se preguntó cuánto le habría costado llegar a ese punto, cuántas capas de orgullo había tenido que atravesar para permitirse estar en aquella posición vulnerable.
La voz de Sofía, cuando finalmente habló, salió más firme de lo que ella misma esperaba. Le dijo que necesitaba saber más antes de siquiera considerar su propuesta. Quería detalles sobre la cena presidencial, sobre qué se esperaba exactamente de ella, cuánto tiempo tendría que mantener la farsa. Marcos se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo con el esfuerzo, y comenzó a detallar el plan con la precisión de quien había ensayado cada palabra. La cena sería en 2 días, un evento privado con 20 invitados selectos del círculo empresarial más exclusivo de Argentina. El presidente asistiría con su esposa y su jefe de gabinete. Habría fotógrafos oficiales, pero no prensa, lo que significaba que las imágenes serían controladas y distribuidas según conviniera. Sofía sería presentada como su hija adoptiva, una relación que, según la historia oficial, habría comenzado cuando él acogió a la hija de su ama de llaves tras la muerte de ésta. No sería una adopción legal formal, sino una de esas situaciones donde los papeles nunca se firmaron, pero el vínculo emocional era real. Una historia suficientemente ambigua como para no requerir documentación oficial, pero lo bastante emotiva como para resultar conmovedora. Durante la cena, Sofía debería comportarse como una hija orgullosa de su padre. Conversaciones casuales con los otros invitados. Quizás una breve intervención si alguien preguntaba sobre su relación, pero nada demasiado elaborado. Marcos había contratado a un coach de medios para prepararla. Alguien que vendría esa misma tarde para ensayar respuestas a preguntas probables y trabajar en su lenguaje corporal. También necesitarían ir de compras para conseguirle un vestido apropiado para la ocasión. Algo elegante pero no ostentoso, que proyectara la imagen de una joven educada y refinada. La visita al asilo se programaría para el día antes de la cena, permitiendo que se tomaran fotografías de las 3 generaciones juntas, que luego podrían mostrarse discretamente durante el evento. La abuela, según Marcos, estaba lo suficientemente lúcida como para entender la situación, y él ya le había explicado por teléfono que la nieta que conocería no era biológica, pero sí era parte de la familia. La anciana, desesperada por cualquier conexión humana en sus últimos días, había aceptado encantada participar en la reunión. Pero Sofía interrumpió el monólogo detallado de Marcos con una pregunta que lo hizo callar abruptamente. Quería saber por qué ahora, por qué después de 15 años de tratarla como si no existiera, de repente era lo suficientemente importante como para ser incluida en su farsa familiar. ¿Por qué no había contratado simplemente a una actriz, a alguien que pudiera interpretar el papel sin el bagaje emocional y la historia complicada que existía entre ellos? La respuesta de Marcos fue inquietantemente honesta. Una actriz podría ser investigada, su historia personal escudriñada, y en la era de las redes sociales y los periodistas de investigación ansiosos por derribar a los poderosos, cualquier inconsistencia sería descubierta eventualmente. Sofía, en cambio, realmente había vivido en su casa durante 15 años. Había docenas de empleados que podían testificar su presencia, registros médicos que mostraban que Marcos había pagado sus tratamientos, evidencia real de una conexión que solo necesitaba ser recontextualizada en términos más afectuosos. La historia sería verificable en sus elementos básicos. Solo la naturaleza emocional de la relación sería la parte ficticia. Además, y esto Marcos lo admitió con algo parecido a la vergüenza, había algo en la autenticidad de la situación que haría la mentira más creíble. Sofía realmente había sufrido, realmente había perdido a su madre, realmente había sido acogida bajo su techo. Esas emociones genuinas, aunque dirigidas hacia él con resentimiento más que gratitud, podrían ser canalizadas para crear una performance convincente. Los mejores engaños, según le explicó Marcos con la sabiduría amarga de quien había construido fortunas sobre medias verdades, eran aquellos que contenían la mayor cantidad posible de realidad. Y luego, vino la parte que reveló cuán profundamente había pensado Marcos en todo esto. Le confesó que parte de él, una parte pequeña pero innegable, quería que fuera ella específicamente quien lo hiciera, porque en cierto modo retorcido, sentía que le debía algo. No amor, no la relación padre-hija que nunca habían tenido, pero sí reconocimiento. Durante 15 años ella había existido en su casa con una dignidad silenciosa que él había notado incluso cuando pretendía no hacerlo. Marcos había observado cómo Sofía se las arreglaba sola, cómo nunca pedía ayuda, cómo se educaba a sí misma con recursos limitados, cómo había transformado la habitación del ala de servicio en un pequeño estudio de trabajo, donde creaba diseños
que él había visto ocasionalmente en la pantalla de su computadora cuando pasaba por el pasillo. Había sido testigo silencioso de su fortaleza, aunque nunca lo había expresado. Y ahora, en su momento de necesidad desesperada, recurría a esa fortaleza que había ignorado durante tanto tiempo. Era hipócrita, lo admitía, pero la hipocresía era algo con lo que Marcos había aprendido a vivir hacía mucho. Lo que realmente importaba era si Sofía podía hacer lo mismo, si podía tragarse su orgullo y su resentimiento justificado, el tiempo suficiente para obtener lo que ambos querían. Él, su legitimación ante el presidente, ella, el nombre del hombre que había destruido su vida. Sofía sintió náuseas ante la cruda honestidad de Marcos. Había algo casi admirable en su completa falta de intentos por endulzar la situación, o apelar a emociones que ambos sabían que no existían entre ellos. Era una negociación de negocios, pura y simple, excepto que la moneda de cambio era algo infinitamente más valioso que dinero. Era información que Sofía necesitaba para poder seguir viviendo, para poder cerrar el capítulo más doloroso de su existencia, y quizás, solo quizás, encontrar alguna forma de justicia, o al menos de entendimiento. Le preguntó a Marcos qué garantías tenía de que él realmente le daría el nombre después de la cena. ¿Qué le impedía simplemente usarla y luego volver a ignorarla como había hecho durante 15 años? La respuesta vino en forma de un sobre manila que Marcos sacó del bolsillo interior de su saco. Dentro había un documento notariado, fechado apenas 2 días atrás, donde se comprometía legalmente a revelar cierta información a Sofía dentro de las 48 horas posteriores a la cena presidencial. El documento estaba redactado con la precisión legal característica de alguien acostumbrado a no dejar cabos sueltos en sus transacciones. Sofía lo leyó lentamente, sus ojos recorriendo cada cláusula mientras su mente analizaba las implicaciones. Marcos se había comprometido formalmente a entregarle un documento sellado que contenía el nombre completo, dirección y detalles relevantes sobre la persona responsable del atropello que la había dejado en silla de ruedas. El plazo era específico: 48 horas después de la conclusión de la cena presidencial, sin importar cómo hubiera resultado el evento. Incluso si Sofía actuaba de manera poco convincente, incluso si el presidente no quedaba impresionado, incluso si todo el plan se venía abajo, Marcos estaba legalmente obligado a cumplir su parte del trato. Había una cláusula de penalización sustancial en caso de incumplimiento, lo suficientemente grande como para ser significativa, incluso para alguien de su nivel económico. Era, Sofía tuvo que admitir, un contrato sorprendentemente justo considerando quién lo había redactado. Pero había algo más en el sobre, una segunda hoja que Marcos no había mencionado inicialmente. Era un testamento preliminar, también notariado, donde Marcos declaraba su intención de dejar una porción significativa de su patrimonio a Sofía, en caso de su fallecimiento. No era la totalidad de su fortuna, la mayor parte estaba destinada a fundaciones benéficas y otras entidades, pero era suficiente dinero como para garantizar que Sofía nunca tuviera que preocuparse por aspectos económicos el resto de su vida. La inclusión de este documento en el sobre era un mensaje claro. Marcos estaba pensando a largo plazo. No estaba buscando simplemente usar a Sofía para una cena, y luego descartarla. Estaba construyendo una narrativa que pudiera sostenerse en el tiempo, una historia de relación padre-hija que necesitaría ser alimentada y mantenida si quería que los beneficios de la cena presidencial se materializaran en contratos y oportunidades futuras. Y en caso de su muerte, Sofía sería evidencia viviente de que Marcos Valiente había sido más que un empresario frío. Había sido un hombre capaz de cuidar de alguien. La mente de Sofía trabajaba calculando escenarios y consecuencias. Si aceptaba, se ataba a Marcos de maneras que iban más allá de una simple actuación de una noche. Tendría que mantener la ficción durante meses, quizás años. Apariciones públicas ocasionales, fotografías en eventos sociales, la construcción gradual de una historia que eventualmente la gente aceptaría como verdad, simplemente porque se repetía lo suficiente. Se convertiría en la hija de Marcos Valiente, no solo en documentos legales, sino en la percepción pública. Su identidad real, la niña que había sido hija de Elena, el ama de llaves, quedaría enterrada bajo capas de mentiras cuidadosamente construidas. Por otro lado, si rechazaba, mantendría su integridad, pero perdería la única oportunidad que probablemente tendría jamás de conocer la verdad sobre su accidente.
Viviría el resto de su vida preguntándose qué nombre contenía aquel documento sellado, torturándose con la imagen del hombre que había huido de la escena, mientras ella yacía rota en el pavimento. Había también consideraciones prácticas que no podía ignorar. El testamento preliminar significaba seguridad financiera, algo que sus trabajos freelance nunca podrían garantizarle completamente. Como persona con discapacidad, Sofía enfrentaba gastos médicos recurrentes. Necesitaba mantenimiento constante para su silla de ruedas. Tendría costos adicionales durante toda su vida, que la mayoría de las personas no consideraban. El dinero de Marcos eliminaría esas preocupaciones. Le daría la libertad de vivir sin el estrés constante de hacer que cada peso contara. Pero el costo emocional era alto. Tendría que sentarse en cenas familiares falsas, sonreír para cámaras mientras su interior gritaba la verdad. Permitir que el mundo la viera como la beneficiaria agradecida de la caridad de un hombre que la había ignorado durante la mitad de su vida. Tendría que traicionar la memoria de su madre, quien había trabajado hasta el agotamiento en aquella casa, sin nunca recibir el respeto que merecía, quien había muerto preocupándose por el futuro de su hija, sin saber que años después, esa hija estaría considerando venderse al mejor postor. Sofía levantó la vista del documento y observó a Marcos, quien había tomado asiento en uno de los sofás de cuero italiano del salón. Lucía exhausto, como si el acto de arrodillarse y suplicar hubiera drenado toda su energía. Por primera vez, Sofía se permitió considerar la posibilidad de que quizás Marcos también era víctima de sus propias decisiones, prisionero de la vida que había construido con tanto cuidado. Un hombre que había sacrificado toda conexión humana genuina en el altar del éxito, que ahora en la segunda mitad de su vida se encontraba completamente solo, sin nadie que llorara su muerte excepto quizás los accionistas preocupados por el futuro de sus inversiones. La madre moribunda en el asilo era evidencia de cuán profundamente había cortado los lazos con cualquier cosa que se pareciera a familia o amor. Y ahora, desesperado por mantener su imperio y quizás por encontrar algo parecido a un legado, recurría a fabricar relaciones que no existían. Pero la compasión que Sofía pudiera sentir por Marcos se evaporaba rápidamente cuando recordaba las miles de pequeñas crueldades de la indiferencia. Las navidades que había pasado sola en su habitación, mientras Marcos viajaba a destinos exóticos. Los cumpleaños que pasaban sin reconocimiento alguno. Las veces que había necesitado ayuda para alcanzar algo en la cocina, y él había pasado de largo como si ella fuera un fantasma. La forma en que le había pedido al personal que no le dirigieran la palabra en su presencia para no tener que lidiar con el recordatorio de que existía. Esas no eran acciones de alguien que mereciera ser rescatado de las consecuencias de sus propias elecciones. Eran las acciones de alguien que había elegido consistentemente la comodidad personal sobre la decencia humana básica. Y sin embargo, ese mismo hombre ahora le ofrecía la llave para desbloquear el misterio que la había perseguido durante 10 años. Sofía preguntó por qué Marcos había encubierto al conductor del atropello. ¿Qué lo había hecho tan importante como para merecer protección a expensas de la justicia? La expresión en el rostro de Marcos se endureció, una sombra de algo que podría haber sido vergüenza, o quizás solo irritación por tener que explicarse. Le dijo que el hombre en cuestión era un político poderoso, alguien con conexiones que llegaban hasta los niveles más altos del gobierno de aquel entonces. Los negocios de Marcos dependían de contratos gubernamentales, permisos de construcción, regulaciones favorables. Exponer a ese hombre habría significado no solo arruinar su propia carrera política, sino también desatar una venganza que habría destruido sistemáticamente cada aspecto del imperio empresarial de Marcos. Había sido, según su explicación, una decisión puramente pragmática. El bienestar de una niña, que ni siquiera era su responsabilidad contra la supervivencia de todo lo que había construido. Para Marcos, la matemática había sido simple. Lo que hacía la confesión aún más nauseabunda era la completa falta de arrepentimiento en su tono. Marcos no estaba admitiendo un error o buscando perdón. Estaba simplemente explicando su lógica, como si Sofía fuera una estudiante de negocios, a quien le enseñaba sobre toma de decisiones difíciles en el mundo corporativo. Había calculado el costo-beneficio y había elegido el camino que protegía sus intereses. Que una niña de 13 años quedara paralizada como resultado colateral era lamentable, sí, pero no lo suficiente como para alterar la ecuación fundamental. Había pagado sus tratamientos médicos, había permitido que ella y su madre permanecieran en la mansión. Consideraba que eso constituía una compensación adecuada por su complicidad en el encubrimiento. En su mente,
con esa retorcida lógica que solo los verdaderamente ricos pueden desarrollar. Él había sido generoso. Sofía sintió que algo dentro de ella se cristalizaba en ese momento. No era odio exactamente, porque el odio requiere pasión y energía emocional que ella se negaba a desperdiciar en Marcos. Era más bien una claridad fría. Un entendimiento perfecto de exactamente qué tipo de persona tenía frente a ella y qué tipo de transacción estaba ocurriendo realmente. No era un padre buscando reconectar con una hija. No era siquiera un hombre intentando enmendar errores pasados. Era un tiburón hambriento que había identificado a su presa y estaba ofreciendo un trato porque en ese momento particular necesitaba algo que solo ella podía proporcionar. Y Sofía, a su vez, era igualmente pragmática en su evaluación. Podía usar a Marcos tanto como él planeaba usarla a ella. Podía tomar su dinero, su información, todo lo que ofreciera, sin por un segundo creer en la fantasía de familia feliz que presentarían al mundo. La decisión de Sofía, cuando finalmente llegó, fue pronunciada con una voz tan desprovista de emoción que habría hecho sentir orgullosa a cualquier negociadora profesional. Aceptaba los términos, pero con condiciones adicionales que Marcos tendría que incorporar al contrato notariado. Primero, quería acceso completo a todos los expedientes médicos relacionados con su accidente. No solo el nombre del conductor, sino cada documento que Marcos hubiera obtenido o suprimido durante el encubrimiento. Segundo, exigía un fondo fiduciario inmediato por un monto sustancial que sería suyo, independientemente de lo que pasara con el testamento futuro. Dinero que estaría disponible para ella en cualquier momento, sin requerir la aprobación de Marcos. Tercero, y esto parecía molestar a Marcos, más que las demandas financieras. Sofía insistía en tener una habitación en el ala principal de la mansión decorada según sus especificaciones, y equipada con todo lo necesario para que fuera completamente accesible. Si iba a interpretar el papel de hija, viviría como tal, no escondida en las habitaciones del servicio como había estado durante 15 años. Marcos la observó con algo que podría haber sido respeto, o quizás solo sorpresa, ante el hecho de que la joven silenciosa que había ignorado durante tanto tiempo resultara tener un instinto tan afilado para la negociación. Consideró las demandas en silencio durante varios minutos, que se sintieron eternos, calculando sin duda cuánto estaba dispuesto a ceder para conseguir lo que necesitaba. Finalmente asintió, pero con una contraoferta. Aceptaba las 3 condiciones, pero añadía una cláusula de confidencialidad férrea. Todo lo que Sofía descubriera sobre el accidente, sobre el conductor responsable, sobre cualquier aspecto de los negocios de Marcos que pudiera aprender mientras vivía como su hija, debía permanecer absolutamente confidencial. Si alguna vez revelaba información que dañara la reputación o los negocios de Marcos, el fondo fiduciario sería congelado inmediatamente, y ella sería demandada por incumplimiento de contrato hasta quedar en la ruina absoluta. Era una amenaza velada pero clara. Podía tener su venganza privada, podía conocer la verdad, pero nunca podría usarla públicamente contra él. La ironía de la situación no escapaba a Sofía. Estaban negociando los términos de una mentira que presentarían al mundo mientras construían simultáneamente una relación basada completamente en verdades brutales y reconocimiento mutuo de intereses egoístas. Era más honestidad de la que muchas familias reales compartían entre sí. Acordaron que el abogado de Marcos redactaría las adiciones al contrato esa misma tarde y que lo firmarían ante notario al día siguiente, un día completo antes de la visita al asilo y 2 días antes de la cena presidencial. Marcos también accedió a transferir una primera porción del fondo fiduciario inmediatamente después de la firma, como muestra de buena fe. Era más generoso de lo que Sofía había anticipado, lo que significaba que Marcos estaba verdaderamente desesperado. Los contratos gubernamentales que esperaba obtener después del reconocimiento presidencial debían valer decenas o quizás cientos de millones para justificar semejante inversión en asegurar su cooperación. El resto del día fue un torbellino de actividad que contrastaba violentamente con los años de estancamiento tranquilo que Sofía había experimentado en aquella casa. Un equipo de diseñadores de interiores llegó para tomar medidas de una de las habitaciones del ala principal, consultando con Sofía sobre sus necesidades de accesibilidad y sus preferencias estéticas. Por primera vez en 15 años, alguien le preguntaba qué quería, qué le gustaba, cómo imaginaba su espacio ideal. Eligió colores suaves pero alegres,
Pidió ventanales grandes que dejaran entrar luz natural. Especificó exactamente la altura que necesitaba para cada superficie de trabajo. Marcos observaba todo desde cierta distancia. Su expresión inescrutable mientras su tarjeta de crédito pagaba por transformar rápidamente una habitación de invitados en un espacio completamente adaptado. Los diseñadores prometieron tener todo listo en 36 horas. Un cronograma imposible que solo el dinero ilimitado y la desesperación podían hacer realidad. Luego vino el coach de medios, una mujer elegante de unos 40 años llamada Verónica, que se especializaba en preparar a ejecutivos y figuras públicas para entrevistas difíciles. Trabajó con Sofía durante 4 horas intensas, enseñándole cómo modular su tono de voz para transmitir calidez, cómo mantener contacto visual, sin parecer desafiante, cómo responder preguntas personales con suficientes detalles, para parecer sincera, pero sin tanto detalle que pudiera contradecirse después. Ensayaron respuestas a preguntas probables. ¿Cómo había sido crecer con Marcos como padre? ¿Qué significaba para ella tener su apoyo después del accidente? ¿Cuáles eran sus planes para el futuro? Verónica era profesional hasta el punto de ser casi robótica. Nunca preguntó si la historia que estaban construyendo era real. Simplemente trataba cada elemento como otro aspecto del producto que estaba ayudando a perfeccionar. Para ella, Sofía era un proyecto como cualquier otro. Algo que necesitaba ser pulido y presentado de manera óptima. La sesión de vestuario fue simultáneamente la más superficial y la más reveladora de las preparaciones. Marcos contrató a una estilista personal que llegó con racks completos de vestidos de diseñador, todos en tallas que habían sido cuidadosamente calculadas basándose en las medidas de Sofía que alguien del equipo de Marcos debía haber obtenido de alguna manera. La estilista, una mujer llamada Patricia con un ojo impecable para la moda y absolutamente ningún filtro social, hizo comentarios constantes sobre el cuerpo de Sofía mientras probaban diferentes opciones. Necesitaban algo que fuera elegante, pero no demasiado formal, que proyectara juventud pero también sofisticación, que hiciera que Sofía luciera como alguien que pertenecía al mundo de la alta sociedad, pero que no estaba intentando demasiado duro. El vestido que finalmente seleccionaron era de color azul medianoche, con detalles sutiles de pedrería en el corpino. Lo suficientemente llamativo como para fotografiar bien, pero lo suficientemente discreto como para no robar protagonismo a los otros invitados importantes. Lo que Sofía notó durante toda esa jornada frenética de preparación fue cómo el personal de la mansión reaccionaba a su transformación. Los empleados que la habían conocido durante años, que habían compartido comidas ocasionales con ella en la cocina del servicio, que la habían tratado con una cordialidad distante apropiada para la hija del ama de llaves fallecida, ahora la miraban con una mezcla de confusión y recalibración social. El jardinero que siempre la saludaba amablemente cuando la veía en los terrenos, ahora bajaba la vista nerviosamente cuando pasaba, inseguro de cómo dirigirse a alguien que aparentemente había ascendido de estatus de la noche a la mañana. La cocinera, que había sido amiga de su madre y que ocasionalmente le guardaba sobras especiales, ahora le preguntaba formalmente si los arreglos para sus comidas eran de su agrado. Sofía estaba presenciando en tiempo real cómo el dinero y el estatus alteraban las dinámicas humanas más básicas, como la percepción de su valor como persona cambiaba no porque ella hubiera hecho algo diferente, sino simplemente porque Marcos había decidido invertir recursos en su presentación. Por la noche, exhausta por la intensidad del día, pero demasiado estimulada para dormir, Sofía se encontró rodando su silla por los pasillos de la mansión, con una libertad que nunca antes se había permitido. Ya no estaba confinada a ciertas áreas en ciertos horarios. Si iba a vivir en el ala principal, tenía tanto derecho como Marcos a estar en cualquier parte de la casa. Recorrió el estudio que nunca había visto de cerca, con sus estanterías de caoba llenas de libros de negocios y biografías de empresarios que probablemente Marcos nunca había leído. Pasó por el comedor formal, donde se llevaría a cabo la cena presidencial, imaginando cómo sería sentarse a esa mesa como si perteneciera allí. Llegó finalmente a una galería de retratos familiares que mostraban generaciones de valientes, hombres y mujeres serios mirando desde marcos dorados, ninguno de los cuales había sonreído genuinamente en sus vidas, si los retratos eran alguna indicación. Se detuvo frente al retrato de la esposa muerta de Marcos, una mujer hermosa de rasgos delicados, que había fallecido demasiado joven. Según los rumores entre el personal que Sofía había escuchado a lo largo de los años, el matrimonio había sido infeliz.
marcado por las ausencias constantes de Marcos por trabajo y la soledad creciente de su esposa. La noche del accidente, ella había estado regresando de una cena con amigas, posiblemente conduciendo demasiado rápido por carreteras rurales porque estaba molesta después de una discusión telefónica con Marcos. No había sido culpa directa de nadie, pero tampoco había sido simplemente mala suerte. Era el resultado acumulativo de años de descuido emocional, de un matrimonio que existía solo en papel, mientras cada persona vivía vidas esencialmente separadas. Sofía se preguntó si aquella mujer en el retrato había sentido la misma invisibilidad que ella había experimentado, si había gritado en silencio en los pasillos de la misma mansión, sin que nadie la escuchara realmente. La visita al asilo llegó con una velocidad que parecía burlarse del tiempo que Sofía había pasado esperando que su vida cambiara. Marcos la recogió en el salón principal de la mansión conduciendo personalmente uno de sus vehículos adaptados, un detalle que no pasó desapercibido para ella. Era la primera vez en 15 años que él hacía algo directamente para facilitar su movilidad, sin delegar la tarea en el personal. El trayecto hasta el asilo transcurrió en un silencio tenso, interrumpido ocasionalmente por comentarios de Marcos sobre lo que debían esperar. La abuela, cuyo nombre era Celestina, estaba en cuidados paliativos, en una suite privada del establecimiento más exclusivo de Buenos Aires. Tenía momentos de lucidez intercalados, con períodos de confusión causados por los medicamentos para el dolor. El personal médico había sido discretamente informado de que habría una sesión fotográfica familiar, y habían preparado la habitación para que luciera lo más acogedora posible, dentro de las limitaciones de un espacio médico. Cuando entraron a la suite, Sofía se encontró frente a una mujer que era simultáneamente un extraño completo y extrañamente familiar. Celestina compartía ciertos rasgos con Marcos, los mismos pómulos prominentes, la misma estructura ósea fuerte, pero donde él proyectaba dureza, ella emanaba una fragilidad que iba más allá de su condición física terminal. Estaba sentada en una cama ajustable, rodeada de almohadas, con el cabello blanco perfectamente peinado por alguna enfermera considerada. Sus ojos, cuando se posaron en Sofía, se iluminaron con una intensidad que hizo que la joven sintiera una punzada de culpabilidad por la farsa en la que estaba participando. Celestina extendió una mano temblorosa hacia ella, y Sofía no tuvo más opción que acercarse y tomarla. La piel de la anciana era como papel de seda, translúcida y frágil, pero su agarre era sorprendentemente firme. La anciana habló con voz débil pero clara, diciendo palabras que Sofía sabía que nunca olvidaría. Le dijo que había rezado durante años por conocer a una nieta que había perdido la esperanza cuando Marcos se había cerrado emocionalmente después de la muerte de su esposa, que ver a Sofía ahora era una respuesta a plegarias que había dejado de hacer hacía mucho tiempo. Le preguntó sobre su vida, sobre sus sueños, sobre cómo era vivir con Marcos. Y Sofía, entrenada por Verónica la coach de medios, pero también movida por algo más profundo que la simple actuación, respondió con una versión de la verdad tan cuidadosamente editada, que casi era una mentira completa. Habló sobre la mansión, sobre la educación que había recibido, sobre los desafíos de adaptarse a la vida en silla de ruedas, pero también sobre la fortaleza que había desarrollado. Omitió la soledad, la indiferencia de Marcos, los años de ser invisible. Celestina no necesitaba saber esas verdades en sus últimos días. El fotógrafo profesional que Marcos había contratado capturó la escena con la discreción de alguien acostumbrado a documentar momentos íntimos para familias de alto perfil. Tomó imágenes de las 3 generaciones juntas, de Celestina sosteniendo la mano de Sofía, mientras Marcos se paraba detrás de ellas, con una mano en el hombro de la anciana. Fotografió a Sofía mostrándole algo en su teléfono a la abuela, ambas sonriendo hacia la pantalla. Capturó el momento en que Celestina le dio a Sofía un collar antiguo, una reliquia familiar que supuestamente había pertenecido a su propia abuela. Era un gesto no planeado que tomó a Marcos por sorpresa, y que hizo que las lágrimas finalmente brotaran de los ojos de Sofía, lágrimas que el fotógrafo capturó pensando que eran de alegría cuando en realidad eran de una tristeza compleja por todo lo que aquella escena representaba. Celestina murió 3 días después de la cena presidencial. Rodeada de enfermeras profesionales, pero esencialmente sola, porque Marcos estaba en una reunión de negocios cuando llegó el momento final. Sofía supo de su muerte por un mensaje de texto del asistente personal de Marcos, un método de comunicación tan impersonal,
que resumía perfectamente la naturaleza de todas las relaciones en aquella familia, construida sobre mentiras. Pero en los días intermedios, la cena con el presidente se había desarrollado exactamente como Marcos había planeado. Sofía había interpretado su papel a la perfección, respondiendo preguntas con la gracia que Verónica le había enseñado, mostrando exactamente el balance correcto entre gratitud hacia Marcos y personalidad independiente. El presidente y su esposa habían quedado encantados con la historia de redención familiar, con el magnate solitario que había encontrado propósito en criar a la hija de su ama de llaves fallecida. Las fotografías del asilo, mostradas discretamente durante la conversación posterior a la cena, habían sellado la narrativa. El reconocimiento presidencial fue entregado con palabras elogiosas sobre el carácter de Marcos, sobre cómo los verdaderos líderes empresariales no solo construían fortunas, sino también legados humanos. Los otros invitados, empresarios que conocían la verdadera naturaleza de Marcos, pero que entendían el juego que se estaba jugando, habían asentido aprobadoramente y lo habían felicitado por su hija tan impresionante. Sofía había sentido náuseas durante toda la velada, sonriendo mientras su interior se retorcía ante la falsedad de cada interacción. Pero había cumplido su parte del trato, y ahora era el turno de Marcos de cumplir la suya. 48 horas después de la cena, exactamente según lo estipulado en el contrato, Marcos llegó a la nueva habitación de Sofía en el ala principal con un sobre sellado. Lo dejó sobre el escritorio adaptado sin decir palabra, sus ojos evitando los de ella, y salió antes de que Sofía pudiera siquiera procesarlo. Dentro del sobre estaba todo lo que Marcos había prometido. El nombre del conductor, Hernán Estrada, ex senador provincial que ahora vivía retirado en un barrio exclusivo de Buenos Aires. Fotografías del accidente que la policía había tomado pero que nunca habían sido incluidas en el expediente oficial. Reportes médicos que detallaban exactamente cuán ebrio había estado Estrada aquella tarde, con un nivel de alcohol en sangre 3 veces por encima del límite legal. Documentos que mostraban cómo Marcos había utilizado sus conexiones para asegurar que ciertas evidencias desaparecieran, cómo había pagado a testigos para que no hablaran, cómo había orquestado sistemáticamente un encubrimiento que había permitido a Estrada continuar su carrera política sin consecuencias. Estaba todo allí. Cada detalle sórdido de una conspiración que había protegido al poderoso a expensas de una niña inocente. Sofía leyó cada página con manos temblorosas, sintiendo cómo 10 años de preguntas finalmente encontraban respuestas que eran peores de lo que había imaginado. Pero había algo más en el sobre. Un documento final que Marcos no había mencionado en su oferta original. Era un reporte de investigador privado, fechado apenas 6 meses atrás, que revelaba que Hernán Estrada había desarrollado una enfermedad neurodegenerativa severa. Vivía ahora en su propia prisión biológica, incapaz de recordar sus propios crímenes, su mente deteriorándose rápidamente, mientras su cuerpo seguía funcionando. La justicia que Sofía había imaginado durante años, la confrontación que había fantaseado donde le haría saber a su destructor exactamente cuánto daño había causado, era imposible. El hombre que la había atropellado ya no existía realmente, reemplazado por un cascarón vacío que no podría comprender o sentir remordimiento por acciones que su cerebro dañado no podía siquiera recordar. Era una cruel ironía final. Sofía tenía toda la información que había deseado, pero ninguna satisfacción real que pudiera derivar de ella. Se sentó en su nueva habitación elegante, rodeada de lujo que nunca había pedido, con la verdad finalmente en sus manos pero sintiéndose más perdida que nunca. El collar de Celestina colgaba pesadamente alrededor de su cuello, un recordatorio de la anciana que había muerto creyendo en una mentira hermosa, en lugar de vivir sus últimos días conociendo la verdad amarga. Sofía se preguntó si había hecho lo correcto, si la información valía el precio de su integridad. No había respuestas fáciles, solo la comprensión de que había entrado en un mundo donde las líneas entre víctima y cómplice se difuminaban, donde sobrevivir requería compromisos que dejaban cicatrices invisibles pero permanentes. Marcos había obtenido su legitimación ante el presidente, y los contratos comenzarían a llegar en las semanas siguientes. Sofía había obtenido su verdad y su seguridad financiera. Ambos habían conseguido exactamente lo que querían, y ninguno de los dos se sentía victorioso. Los meses siguientes transcurrieron en una coreografía cuidadosamente ensayada, de apariciones públicas ocasionales, que reforzaban la narrativa de familia feliz.
Sofía aprendió a sonreír en el momento preciso, a tocar el brazo de Marcos con la familiaridad apropiada para las cámaras, a referirse a él como su padre en entrevistas cuidadosamente controladas. El mundo los creía, o al menos pretendía creerlos porque la historia era demasiado conveniente y emotiva como para cuestionarla demasiado profundamente. Y en privado, en los pasillos de la mansión cuando las cámaras estaban apagadas, volvían a ser lo que siempre habían sido. Dos extraños unidos solo por un contrato y secretos compartidos que nunca podrían revelarse. Sofía guardó el sobre con la información sobre Estrada en una caja fuerte de su habitación, mirándolo ocasionalmente en noches de insomnio, recordándose a sí misma el precio exacto de su nueva vida. Las lágrimas que había llorado cuando Marcos se arrodilló frente a ella aquel día habían sido solo el comienzo. Descubriría que el verdadero llanto venía después, en los momentos silenciosos cuando tenía que vivir con las elecciones que había hecho y la persona en la que se estaba convirtiendo.